Ya estamos de vuelta en el magazine y vamos a ahondar ya en una de las actividades culturales más destacadas de la capital en estas fechas. Les hablamos de la Vulcanalia y lo hacemos con Antonio Chaín. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? También Alberto de la Cruz y Rubén García, todos de la asociación Tierra Quemada. Bienvenidos. Pues muchas gracias. Bueno, hablamos, como decimos, de una de las actividades más destacadas que año tras año se dan cita, y es que son ya muchos, ¿no?, los años de historia que tiene la Vulcanalia aquí en Soria. Sí. Bueno, empiezo yo. Bueno, realmente llevamos haciendo Vulcanalia desde el año 16, ¿no? 2016. Y bueno, pues entendimos, ¿no?, que junto con el Ayuntamiento de Soria era una fecha que recordar, que rememorar, ¿no?, en esta tierra que estamos acostumbrados a recordar y rememorar batallas perdidas. Bueno, pues podemos decir que hay que sacar pecho, ¿no?, y recordar esa gran victoria de numantinos y segedenses contra la todopoderosa Roma. Y es que estamos hablando de un día nefasto para el Imperio Romano. Ya son muchos años, como dice Rubén, los que se llevan realizando la Vulcanalia aquí en Soria. Si salimos a la calle seguramente ya no sepan decir qué es la Vulcanalia, pero por si acaso hay algún rezagado, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? Bien, pues bueno, un poco el marco histórico donde nos movemos. Al final siempre hablamos de la historia de Numancia, ¿no?, al fin y al cabo, pero la historia de Numancia va íntimamente relacionada siempre con la historia del Mediterráneo. De este modo, bueno, pues los historiadores, ¿no?, nos dicen que Numancia entró de esta manera tan injusta en guerra contra Roma, y esto fue simplemente porque los numantinos al final lo que hicieron fue acoger gente que huía de ese militarismo, ¿no?, de ese expansionismo romano, ¿no? La ciudad de Segeda, nos dicen las fuentes históricas, había decidido ampliar el trazado de su muralla, y cuando Roma se da cuenta de esto, aduce antiguos pactos para mandar un enorme contingente militar, al frente del cual había un cónsul, ¿no?, Fulvio V Nobilior, que dotado de 30.000 legionarios va a encontrar Segeda. Los segedenses, incapaces de defender su territorio, te señalan que abandonan su ciudad y van a ser acogidos como amigos y aliados por estos numantinos, ¿no?, que también conocemos. En ese sentido, pues bueno, cuando las tropas romanas se acercan hacia Numancia, una gran coalición, ¿no?, de guerreros celtibéricos, en este caso numantinos y segedenses, al frente del cual estaba el jefe Caros, presenta una grandísima emboscada, ¿no?, una emboscada donde nos dicen que Roma va a sufrir una inmensa derrota, ¿no? Las fuentes históricas te dicen que en esa emboscada, el 23, ¿no?, de agosto del año 153 a.C., Roma pierde 6.000 ciudadanos romanos. Y es una cifra muy interesante porque un ejército consular de 30.000 hombres no todos eran ciudadanos. Es decir, que cuando sabemos arqueológicamente que a posteriori dónde se va a sentar este cónsul, es un campamento de 60 hectáreas donde no caben más de 10.000 hombres. Es decir, que si hacemos la resta de los que caben a los que se dieron en la batalla, podíamos aproximar esa cifra entre auxilia, aliados, etcétera, en torno a 20.000 víctimas, ¿no? Por tanto, un auténtico desastre que el Senado romano lo reconoce automáticamente, porque lo que hace es declarar nefasto ese día, y a partir de ese momento, claramente por superstición, lo que hace es prohibir a partir de ese momento a sus generales luchar en esa fecha señalada, ¿no? Esa fecha, que es el 23 de agosto, queda poquito para que llegue esa Vulcanalia, pero el programa de actividades que conforman precisamente la Vulcanalia y la celebración aquí en la capital provincial ya ha comenzado. De hecho, dio comienzo el pistoletazo de salida ayer mismo con un cartel muy variado de actividades, ¿verdad, Alberto? Sí, así es. Ayer, estamos martes, ayer comenzamos con un taller para los niños. Hoy ya tenemos en el Casino Amistad Numancia, tenemos una conferencia sobre castros a las 8. Tendremos nuevamente mañana otro nuevo taller infantil en el Espacio Alameda con cerámicas, con fauna en las cerámicas numantinas, y una nueva conferencia el jueves sobre los avances en el yacimiento de cuevas de Soria. Después ya comenzamos con la inauguración el día 23, con un gran evento, que ahora nos hablará un poco Rubén sobre ello, y la jornada del sábado 24, que tendremos campamentos y espectáculos didácticos. Si echamos un vistazo al cronograma de las distintas actividades, podemos ver cómo la mayoría se concentran en este día de la Vulcanalia, el viernes 23 de agosto, también el sábado vamos a ahondar en ello, pero comenzamos con ese gran día, ese viernes 23 de agosto, que además este año viene con determinantes novedades. Rubén. Sí, bueno, digamos que es la fecha, ¿no? 23 de agosto es cuando los romanos celebraban el Día de la Vulcanalia, y es una de las pocas fechas que nos han dejado los propios historiadores romanos de sucesos en estas batallas, ¿no? Entonces, como tal, teníamos que respetarla y celebrarla, ¿no? Entonces, como dices, ese 23 de agosto, como cada año, el 23 de agosto caiga el día que caiga, Tierra Quemada y Ayuntamiento de Soria, vamos a celebrar
como decimos, la Vulcanalia, con ese desfile ya casi tradicional, ¿no?, de las tropas romanas subiendo por el collado desde la Plaza Mayor y los guerreros y el pueblo celtíbero, pues el pueblo numantino bajando desde la Alameda de Cervantes para encontrarse en lo que antes llamábamos la Garrapincha, frente al Centro Nacional de Fotografía, y allí, bueno, pues doblarán, ¿no?, sus tropas para encontrarse de nuevo, como decimos, enfrente de ese Centro Nacional de Fotografía. Allí se va a desarrollar un pequeño espectáculo y, como decías, la novedad de este año, y yo creo que la gran sorpresa, ¿no?, y a la que invitamos a todo el soriano y a todo el público que quiera asistir, porque va a ser algo digno de ver y algo que no se ha visto en Soria, creemos que hasta ahora, ¿no?, un videomapping hecho jugando con la morfología del edificio, con el estilo de construcción, y vamos a poder ver cómo el Centro Nacional de Fotografía, lo que antes conocíamos como el Banco de España, que es además un edificio con un corte muy clásico, con esas columnas grandes y ese tipo de construcción, bueno, pues vamos a ver cómo se desconstruye, cómo se desmonta bloque por bloque, para luego, del mismo modo, se va a construir el famoso Senado romano, ¿no?, y abrirá sus puertas, se caerá la fachada y veremos ahí dentro los senadores cómo, bueno, pues cómo hacen una asamblea para declarar la guerra, ¿no?, y nos van a explicar en ese videomapping pues en qué consiste todo esto que vengo a contar aquí, ¿no?, pues en palabras de los romanos, pues qué hechos sucedieron, ¿no? Todo ello sobre la fachada. Recuerdan esa localización del antiguo Banco de España, esa gran novedad de este año, el videomapping, aunque ese mismo día, también el viernes 23 de agosto, encenderá el pebetero, un nombre y apellido propio del deporte y concretamente del atletismo soriano. Sí, efectivamente, este año, luego, como decimos, luego iremos al pebetero de Diputación y allí haremos entrega a Marta Pérez, ¿no?, por su gesta en las Olimpiadas, porque este premio se trata de eso, de gestas, igual que hicieron los numantinos, pues premiamos a cualquier persona que haya desarrollado una gesta pues, relevante, ¿no?, y digna de este premio, y este año, como decimos, recae en Marta Pérez, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos pendientes de que pueda estar, por compromisos de otro tipo de competiciones, claro, que tiene. Continúa con su temporada deportiva y a lo mejor pero cuesta bueno, ajustar el si calendario. no puede estar finalmente, nos va a dejar un vídeo y yo creo que va a ser, bueno, pues muy especial, ¿no? Y además ella está súper agradecida, tenemos que darle las gracias por la calidad personal que tiene, ¿no? Eso en lo que respecta a las actividades del 23, pero el 24 no se queda atrás. También tenemos distintos grupos que representarán, bueno, pues distintos elementos de combate, y por primera vez podremos ver máquinas de asedio romano. Alberto, cuéntanos. Sí, así es. Si bien el viernes tenemos una jornada de inauguración donde explicaremos la Vulcanalia, el sábado disfrutaremos de los campamentos. Hay que decir a nuestros espectadores que no se despisten, porque el año pasado estos campamentos estaban al lado del Espacio Alameda y este año los subimos al Alto de la Dehesa, con lo cual hay que andar un poquito, pero bien lo merece, porque la verdad es que tenemos grupos de recreación histórica de gran calidad. Estaremos en jornadas desde por la mañana y luego por la tarde, concretamente de 11 a 12 habrá unas visitas acompañadas, se pueden inscribir todos los que quieran asistir a través de la oficina de turismo, y bueno, pues en esa hora en los campamentos habrá personas de cada uno de los grupos de recreación contando cuestiones bueno, pues de su ámbito de recreación. Después a las 12 tendremos el primero de los espectáculos, a través de lanzamientos balísticos. Llega Rubén Sáez, que es recreacionista y coleccionista de máquinas de asedio de diferentes épocas históricas, y viene con onagros, con máquinas de asedio romanas, y hará una demostración de balística, con lo cual es muy espectacular, ya no solamente el verlo a lo largo del día, sino de disfrutar de esos lanzamientos que van a hacer en la pradera del Alto de la Dehesa. Después tendremos, a la 1 tenemos la explicación a cargo de los romanos de la Asociación Tierra Quemada, del Ejército Consular y la evolución del Ejército Consular Republicano Romano. Eso será a la 1. Después haremos un parón para comer y en la tarde volveremos con nuevas visitas acompañadas de 5 a 6 y 3 espectáculos didácticos más. El primero a cargo de Iber Calafell, con la reconstrucción de aspectos de la cultura íbera, a través de diferentes personajes que vendrán con la recreación de Iber Calafell. A las 7 contaremos con un grupo de Lucius Spiculus, que estuvo el año pasado, que hacen ejercicios de gladiatura romana. Y finalmente
Bueno, tendremos también la participación a las 7 es Les Gaulois de Sé, un grupo galo, bueno, pues que van a mostrar aspectos de la guerra en el mundo galo, y a las 8 es cuando Lucius Spículos hará los ejercicios de gladiatura. Y finalmente el último espectáculo será a cargo de Tierra Quemada. Bueno, haremos la vida y la guerra, diferentes aspectos de la vida, de la sociedad, de la pervivencia de la memoria en el mundo numantino. Bueno, poner en definitiva el broche de oro, ¿no?, a estas jornadas de historia en el que también yo creo que no se podría hacer de mejor manera, que es a cargo de esa asociación Tierra Quemada, que aquí habéis estado presentes en el magazine, aunque de forma breve, pero sí que queríamos tener este espacio con vosotros para que el mensaje llegue a todas las casas. Ya saben que tienen la Vulcanalia este viernes y sábado, días grandes, pero que ya está en las calles con distintas actividades y conferencias. De hecho, esta misma tarde en el casino. Muchísimas gracias, Antonio, Alberto y Rubén, por acercaros al magazine y darnos a conocer. Muchas gracias. Seguimos con más magazine a la vuelta de publicidad.